escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar. Buenas tardes, que Dios les bendiga una vez más. Este día tu programa, Día de Reflexión. Bienvenido a escuchar esta reflexión sobre, vamos a estar hablando quién es tu pastor. Y como tema, la vara y el cayado del pastor. Reflexionaba en este día porque las personas que vivimos en estos días, el Señor Jesús dice que viven sin Dios y sin esperanza y como ovejas que no tienen pastor. Y el salmista David en el Salmo 23, 4, el salmista David era el rey David. Él sufrió como usted y como yo, fue un hombre como usted y como yo, un hombre con problemas de toda clase de índoles, fue perseguido, tuvo problemas con sus hijos y todo esto. Él fue uno de el rey que hasta estos días tenemos muchos de sus escritos. Y uno de ellos me cautivaba en este día sobre el Salmo 23, donde habla que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Cuál es su nombre? El nombre es Jehová o Yahweh, como le llamamos muchas veces nosotros también. Y el Señor Jesús, cuando vino aquí a esta tierra, caminaba por Jerusalén, Samaria y todos sus alrededores. Y una mujer cananea, fenicia, vino a Jesús y le clamaba grandemente, desesperada, y decía que su hija estaba atormentada por un demonio y ella le clamaba al Señor Jesús que le sanase o que viniese a su casa para que la sanara. Y esta mujer, el Señor le dijo a ella, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En cierto momento el Señor tenía razón porque a los suyos vino. En aquel tiempo, empezando con Judea, Samaria y en Betlén, donde nació el Señor Jesús. Dios vio a este mundo perdido enteramente, no solamente las ovejas perdidas de la casa de Israel, sino que el mundo entero estaba perdido en sus delitos y pecados. Pero cuando Jesús caminaba por aquellos lugares, Él vio a todas aquellas personas descarriadas como ovejas que no tienen pastor. Y por eso en este día reflexionaba yo sobre esta pequeña reflexión. ¿Quién es tu pastor? ¿Qué es un pastor? Un pastor es aquel que cuida las ovejas, cuida el ganado, y por consiguiente en el tiempo de nuestro Maestro Jesús traían una vara para guiar al ganado o a las ovejas, y también traían un cayado. Una vara, pues era una vara donde, pues al zumbido de la vara, pues los animales escuchaban el zumbido y caminaban. El cayado lo usaba el pastor para defenderse a sí mismo, él mismo, y también para, cuando se cansaba se sostenía en él, o cuando iba caminando se apoyaba en él. Pero también el cayado tenía como un tipo de hoz, como un tipo de gancho, donde muchas veces cuando las ovejas se caían, en un barranco o en alguna zanja, eso le ayudaba al pastor para jalar las ovejas y salvarlas de donde se encontraban ellas. Entonces, la Biblia misma nos dice que la palabra de Dios es como nuestra vara y el cayado del Señor que usa para traernos a Él. Jesús en una ocasión dijo en Juan 10:11, dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El Señor Jesús dio la vida
por sus ovejas. Número uno, como dice en Mateo 15, 24, a esta mujer que le gritaba, por supuesto ella no pertenecía al pueblo de Israel, y por eso le dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque ella era una fenicia, una cananea. Entonces él dijo, no he venido a ellas, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vino a ellas porque estaban perdidas, descarriadas, como pastor que no tienen como ovejas que no tienen ningún pastor. Pero esta mujer astuta y la fe de la persona, sí le dijo al maestro, pero aún también los perrillos se alimentan de las migajas de sus amos. Jesús miró la fe en esta mujer y dice que le dijo, mujer, tu fe, hágase conforme tu fe, y su hija fue sana en aquel momento. A donde quiero llevarte es que Jesús es nuestro pastor. Él mismo dijo, yo soy el buen pastor. Por eso yo te digo en estos momentos, ¿quién es tu pastor? Y si Jesús es tu pastor, tú dejas que el Señor te guíe, te corrija cuando le estás fallando. ¿En verdad tomas a Jesús como tu pastor o solamente le usamos, solamente tomamos ventajas de que Él es nuestro pastor y en verdad hacemos lo que queremos? Jesús dijo bien claritamente, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por eso es que nosotros, aquí en la iglesia El Shaddai, nosotros tratamos de servirle al Señor. Somos sus ovejas del Señor. El Señor ha puesto un pastor aquí en la iglesia que por su gracia y su misericordia soy yo. Y yo uso su vara y yo uso su callado en su nombre para ayudar a las personas, para sacarlas del problema, de la depresión, de la enfermedad, de tantas necesidades que vienen las personas aquí. Y nosotros como pastores, por la gracia y la misericordia de Dios, usamos su vara, que es la Biblia, su callado, que es la Biblia, y que en su nombre el Señor nos usa. Pero en verdad Jesús es el pastor del mundo entero. ¿Y de quién es pastor Jesús? De aquellos que le han recibido, de aquellos que han reconocido que su vida está perdida, que su vida no tiene remedio, que viven sin Dios y sin esperanza. Así como esta mujer fenicia o cananea gritaba porque reconocía la autoridad y el poder de Jesús. Y Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido para que Él fuera el pastor de ellos. Y en realidad Jesús es el buen pastor. Y el buen pastor dice su palabra que su vida da por las ovejas. Bien, Jesús como nuestro buen pastor, el salmista David lo reconocía, volviendo al salmista David en el Salmo 23, cuando dice que Él restaurará mi alma, en el Salmo 23:3. Cuando venimos al Señor, venimos todos cansados, fatigados, con depresiones, enfermos, sin Dios y sin esperanza. Hay gente que aquí en la iglesia llega de toda clase de dolencias, no solamente físicas, emocionales. Y te digo una cosa, si tú dejas que Jesús sea tu buen pastor, óyelo bien, hay muchos Jesuses allá afuera, hay muchas personas que claman decir que siguen al Señor Jesús, pero en verdad, si tú sigues al Señor Jesús, en Juan 14:21, Jesús dijo, Juan 14:21 dice que el que ama su palabra, el que tiene sus mandamientos y los guarda, ve, porque los mandamientos son como la vara, son como el callado que el Señor usa para disciplinarnos. Bien claritamente lo dice en Hebreos, que ninguna disciplina, Hebreos 12:7, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Verdad? Cuando el Señor nos corrige con la vara, mira, si tú eres un hijo de Dios y andas desordenadamente, si tú eres una oveja del Señor y andas desordenadamente, el Señor te va a corregir, va a usar la vara y te va a dar con esa vara, como el padre dice que no corrige a su hijo, no lo ama.
o como el pastor que no cuida de su oveja, es como si no las amara. Es como el pastor cuando no predica la verdad, que es la palabra de Dios, no ama las ovejas. Cuando los pastores amamos las ovejas, hablamos su palabra, porque es el cayado y es la vara del Señor, para corregir, para instruir. Así lo dice su palabra. Mira, otra cosa que el pastor del tiempo de Jesús, del tiempo de David usaba, es que el cayado era una vara como de 2,5 metros por ahí más o menos. Cuando las ovejas entraban en el redil, que venían ya de pastar y que les iban a encerrar porque ya la noche se había llegado, dice mis estudios o la historia de los pastores de aquel tiempo, agarraban la vara y la bajaban para abajo de la puerta, para así cuando las ovejas entraran, si había una manca o perniquebrada, el pastor, como el buen pastor, la agarraba y la curaba. Es lo que hace el Señor cuando nos sentimos nosotros heridos, que nos sentimos enfermos, nos sentimos decaídos. Jesús, Yeshua, es el buen pastor, y el buen pastor tiene cuidado de sus ovejas. Así como el pastor agarraba aquella oveja y si tenía una pierna quebrada, pues la entablillaba. Si tenía algún golpe, lo curaba, porque el pastor amaba a las ovejas. Pero ¿para qué era el cayado? El cayado lo bajaba para que cuando la oveja entrara al rebaño tuviera que agacharse poco para abajo, y si se agachaba bien y salía, entonces estaba sana. Pero si le manqueaba, pues la apartaba para sanarla. ¿Qué más? Jesús es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él usa su vara y usa su cayado. Por eso en este día te pregunté al principio, ¿quién es tu pastor? Si tú dejas que Jesús sea tu pastor, Él va a sanar tus heridas, te va a sacar del pozo cenagoso, te va a sacar del lodo de la desesperación. Dijo el salmista David en el Salmo 91, aunque andes en la noche, el terror nocturno, no tendrás pavor del terror nocturno. El Salmo 23 dice, es un salmo que lo conoce toda la gente, se lee en los funerales, en muchas partes, gente lo memoriza, pero en verdad estamos haciendo de Jesús, que es nuestro buen pastor, y Él ya dio su vida por ti, para que tú le reconozcas como el buen pastor, que dio su vida por ti, y que ahora Él quiere curar tus heridas. Él quiere usar la vara para aquellos que ya andan en el camino del Señor, ¿ves? Para aquellos que ya están dentro del redil. Cuando las personas están saliendo fuera de las normas bíblicas de la palabra, Él usa la vara, y déjame decirte que primero tiene un zumbido. Cuando la vara se suena, hay como un chiflido para poner alerta a la oveja, que el pastor le está llamando. ¿Ves? El Señor nunca te va a golpear. Él primero te llama. Él primero zumba la vara y la zumba para que tú hagas caso y seas corregido por Él. Si te caes en un pozo como cristiano, como oveja del Señor, el Señor va a usar el cayado. Imagínate cuando la oveja caía en la zanja o por un despeñadero y que te quedaba viva la oveja, el pastor iba y con ese cayado, con esa hoz, con ese gancho, sacaba a la oveja de cierto atascadero. ¿Cuánto más nuestro Mesías, que es nuestro pastor, cuando nos ve sufriendo, no nos va a dar la mano? Cuando nos ve llorando, ¿no nos va a consolar? Claro que sí. El Señor vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y el mundo estaba perdido en sus delitos y pecados, y aún lo está. Pero yo en este día yo te invito con todo mi corazón a que aceptes a Jesús, que es el buen pastor, y que como buen pastor ya dio su vida por ti y por mí. Buscas el camino hacia Él. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
También Jesús dice que Él es la puerta para entrar al redil de las ovejas. El asalariado huye, se va y no le importan las ovejas. Así como hay pastores que abandonan las ovejas y las dejan solas y no les prestan atención. Yo no me refiero a esos clases de pastores, yo me refiero al pastor de pastores, que es nuestro Señor Jesucristo, que está sentado al trono, a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí, y como el buen pastor dio su vida por sus ovejas, que somos tú y yo. Claro, Él está hablando, y no voy a meter en ese tema porque es un tema profundo, donde dice que Él no vino sino a la casa de Judá y la casa de Israel. Ese es otro estudio. Yo lo único que sé que hoy en día, tanto judíos como los gentiles son dos pueblos. Y cuando los dos le aceptan al Mesías como el Señor y Salvador, Él es pastor, y de los dos pueblos hace un solo pueblo. Es un solo pastor y hay un solo rebaño. Y ese rebaño, yo quiero que pertenezcas a Él y que dejes que el Señor cure tus heridas. Como el buen pastor, el Señor te saca del pozo, te levanta para arriba, te da fuerzas para que sigas adelante. ¿Quiénes son las ovejas perdidas hoy en día? Están por todo el mundo. Si fue Israel, Israel está por todo el mundo. Si el mundo está perdido en sus pecados y delitos, son personas que Dios las amó. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. El salmista David, como oveja también de Dios mismo, él dijo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Verás, la palabra de Dios nos infunde aliento. La palabra de Dios es como el cayado que nos saca donde estamos. Nos cambia el pensamiento, nos libera de tantas cosas. Ahí conocemos que la palabra de Dios es la voz del pastor de pastores. Qué hermoso. Yo me gozo con esto porque la palabra de Dios es la voz misma del pastor. Muchos buscan escuchar la voz de Jesús audible. Él ya vino. Él dejó su palabra escrita. Él dejó a sus apóstoles que lo siguieron predicando. Hoy en día seguimos predicando de Él. Hoy en día seguimos hablando del buen pastor, que es nuestro Mesías. Y te digo una cosa, el Salmo 51:17, el salmista mismo David dijo que los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Dice que no desprecia a todo Dios. Dios no desprecia si eres hispano, anglo, si eres morenito, si eres de piel tersa. Él ama a todos por igual porque le costaron el mismo precio. Él murió por el mundo entero. Él murió por ti, murió por mí. Y Él quiere ser tu pastor como Jesús es mi pastor. Y el salmista David reconoció una cosa. Y tú y yo necesitamos reconocer. Bueno, yo ya la he reconocido, pero no sé tú. Espero que tú que me estás viendo también ya lo hayas reconocido. Pero que tú puedas decir como el salmista David dijo: tu vara, hay que aceptar la vara de Dios cuando viene. Si andas desordenadamente, Dios va a usar la vara. Si estás caído, estás enfermo, Dios va a usar el cayado para sacarte, para librarte del pozo cenagoso, del lodo de la desesperación donde te encuentras. De ahí te va a sacar el Señor. El salmista David reconoció y dijo que su vara, su cayado, le iban a infundir a él aliento, o sea, le iban a dar más vida, porque las ovejas del pastor están totalmente confiadas. Nosotros estamos confiados. ¿Ves? De hecho, las ovejas son un poco torpes, por eso el Señor nos compara con ellas, porque no se pueden valer por sí mismas. Y qué bueno que yo no me valgo por mí mismo. Qué bueno que todo se lo debo al Señor y que el 100% dependo del Señor. La oveja, cuando le crece la lana, es muy torpe. Se le tapan los ojos y solo puede ver poquito para enfrente. Por eso hay que quitarle la lana para que pueda ver bien para adelante. Otra cosa, cuando se voltea boca abajo
y que se cae, está con las patitas para arriba y no puede levantarse por sí sola. Necesita la ayuda del pastor. Tú necesitas la ayuda de tu pastor. Si estás caído, boca abajo, tú necesitas la ayuda del pastor. Pero necesitas que tú seas oveja del Señor. Necesitas reconocerle. Porque Él dice, mis ovejas oyen mi voz. Dice, y me siguen. La vara y el cayado al salmista David le infundían aliento. Y a mí su palabra me infunde aliento. No hay cosa más importante y más bella saber que tenemos un pastor y que Él da su vida por nosotros y que Él le importa de nosotros. No importa tu condición. En este día yo te invito, si no conoces a Jesús, yo te invito a que le conozcas. ¿Cómo le voy a conocer, pastor? Mira, cómprate una Biblia, acércate a una iglesia donde prediquen la palabra del Señor. Pero en este día, si tú quieres hacer parte del rebaño del Maestro, de Jesús, ser parte de esa oveja perdida que el Señor la está trayendo con su palabra, con su vara y su cayado la está trayendo al redil, lo único que tienes que hacer es esto: confesar a Jesús como tu Señor y Salvador. Pero ¿qué es confesar? Es un modo de vivir. Tu vida va a decir si lo has confesado o no. No se trata solamente de confesar con los labios, sino con los hechos. Verás, hay muchas formas de confesar al Señor, pero te voy a decir solamente una de ellas. Es aquella que confiesas con tus labios y lo respaldas con tus hechos. ¿Ok? Es la única manera. Te puedo explicar más, pero esa es la más segura. Si tú dices en este día, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, reconozco que soy como esa oveja perdida que no tiene pastor, y que yo en este día quiero que tú seas mi pastor. Yo me arrepiento de todos mis pecados, yo renuncio al mundo, acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario en pago de mis pecados. Límpiame y lávame, purifícame con tu sangre preciosa. En este día yo te recibo como mi Señor y Salvador, te recibo como mi pastor. Yo quiero que tú seas mi pastor de hoy en adelante, Yeshua, Jesús, y que tu vara y tu cayado me corrijan en la vida. Verás, porque si aceptas al Señor y no aceptas su corrección, entonces de nada te sirve que confieses. ¿Por qué? Porque un arrepentimiento es aquel que se aparta del pecado, de la maldad, y que le entrega su vida al Señor. No quiere decir que ya no vayas a fallarle, pero ya no vas a practicar el pecado. El Señor va a empezar a limpiarte a través de su palabra. Y a través de la palabra, que es el cayado, cuando le falles te va a sacar donde te encuentres. Si estás mal, la vara te va a corregir. Si tú has hecho esta oración en este día, yo te felicito. Y aquellos que ya conocen al Señor y que Él es el pastor de ustedes, yo les digo, obedezcamos a nuestro pastor que se llama Jesús, Yeshua, que Él ya dio su vida por ti y por mí. Que Dios te bendiga en este día. Te invito a que compartas este video en Facebook, en Instagram, y también que lo compartas con tus amigos por allá. En este día le doy gracias al Señor. Voy a mandar unos saludos. Aquí tenemos nuestro hermano Natanael Castillo. Hermano, Dios te bendiga en este día. Tiffany Mora, hermano Philip, Dios te bendiga. Gracias por estarnos sintonizando en este día. Hablamos sobre el tema Jesús es el buen pastor. ¿Y quién es tu pastor? Por supuesto es Jesús. Juan Juárez Lemos, primo, Dios te bendiga por allá desde Michigan, donde radicas. A Donaldo Costa, paz de Sendero Cristo Jesús, que Dios te bendiga también a ti. Lulú Mora, que Dios te bendiga, hermana. Y Cristo Álvarez Pérez también, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Hermano Luis Sepulveda, que Dios te bendiga, hermano, y a cada uno de ustedes y todos los que nos están sintonizando más. En te digo, comparte este video con tus amigos en Facebook, en Instagram, en YouTube, para que también ellos puedan ser bendecidos y puedan reflexionar y puedan aceptar a Jesús como el buen pastor. En estos momentos, que Dios te bendiga, que Dios te guarde
y que Dios haga resplandecer el rostro sobre ti y que Dios tenga de ti misericordia y que te dé shalom, que te dé paz y bienestar a ti y a tu familia. Nos vemos el próximo programa y esta fue tu día de reflexión, donde reflexionamos que Jesús es nuestro pastor. Que Dios te bendiga. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado.